Antes de comenzar la escuela, tenía una tía, hermana de mi papá, la mayor. Era una mujer tan linda y tan bondadosa. Se llamaba María de la Luz Arreguín. Ella era la mayor de la familia de mi abuela. Y siempre le estaba diciendo a mi abuela que me recogiera, que me arrimaran, porque yo llevaba la sangre de la familia. Y entonces un día vino un tío mío de San Antonio, que se llamaba Gavino, y mi tío se llamaba José. Y mis tías Agripina y Socorro, y entonces se juntó toda la familia y le dijeron a mi abuelita que me llevara. Mi mamá no quería, mi mamá estaba resentida. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía los 8 años. Y entonces ya le dijeron a mi mamá a mi abuela que me llevara, porque mi mamá no quería. Yo recuerdo que yo llevaba un vestido blanco que mi mamá me había comprado porque yo era pastora. A mí le dicen pastoras en las pastorelas a los que cantábamos toda la noche, ¿verdad? Con panderos y ganchos, instrumentos musicales. Y yo era pastora porque siempre de niña me gustó cantar. Y yo tenía un pandero, y los panderos no eran como los panderos que usan ahora, eran grandes, adornados con flores y cuentas. Entonces yo andaba vestida de blanco porque yo era una que participaba en esa cantata. Éramos varios hombres y mujeres, que era costumbre para celebrar la Navidad. Y fui, y me llevó mi abuela, porque mi mamá no quería. Y entonces yo me acuerdo que me dieron regalitos, y ya entonces ya mi abuela, después ya hasta me cambió el nombre. Mi nombre era de mi nacimiento era Maura, y ella no le gustó y me lo cambió por Maurilia. ¿Cuál la abuela? La mamá de mi papá. Ella tenía mucha autoridad, era muy autoritativa. Y me cambió el nombre. Y entonces, pues así crecí en la escuela con mi nombre cambiado. Y desde entonces mi abuela me agarró cariño, la mamá de mi papá. Y ella y mi tía, la más chica, trabajaban en una compañía americana con otras 2 señoras que lavaban la ropa del hospital, de ahí de la compañía, la lavaban y la planchaban. Y mi abuela a veces me tenía hasta una semana con ella, y yo me iba con ellas, y a mí me gustaba irme con ellas porque siempre me gustó el pan de dulce, y se paraban en una panadería todas las mañanas a comprar pan de dulce, y yo andaba encantada con mi abuela. Y así, y luego mi tía le reclamaba: mamá, y por mí arrimamos a Maurilia, y ahora usted ya me la quitó. Y a veces me la pasaba con mi tía. Con mi tía me gustaba ir porque toda mi familia son comerciantes. Entonces, ellos tenían un puesto grande de mercancía que vendían, y ahí en la casa de mi tía tenían muchas cajas de galletas grandes. Iba mi papá, en ese tiempo había unas cosas como un barril pequeño que le hacían garrafas, y ahí hacían la nieve. Y ahí hacía mi papá nieve, nos hacía nieve. Y yo pues ahí estaba engreída con mi tía por las galletas y la nieve, porque en mi casa éramos bien pobres y no probábamos la nieve nosotros. En una ocasión yo iba a visitar a mi tía y me dio un centavo, y había una paletería ahí cerquita. Me metí y compré una paleta de hielo. Con mi centavo que me hallé tirado, compré una paleta de hielo, y me fui bien contenta y bien feliz con mi paleta de hielo, hasta que llegué con mi tía.
Y yo le agarré mucho cariño a mi abuela después, ¿verdad? Que la que no me quería, la mamá de mi papá. Y entonces, porque ella le ayudaba mucho a mi tía, porque mi tía siempre estaba allá en el negocio ayudándole a su esposo con la tienda. Y mi abuela le ayudaba con la planchada y la lavada, porque era una familia muy grande. Y entonces, yo le agarré tanto cariño que cuando cumplió un año que cumplió años, que me dijeron que había cumplido años, yo compré, allá se acostumbraba un plato, un vaso con flores y alrededor del plato fruta. Y yo llegué al mercado y compré una tarjetita y me hicieron burla, porque esa tarjetita tenía muchas, yo nomás vi que brillaba muy bonito, pero yo no me fijé. Era para novios y se rieron de mí, pero mi abuela lo recibió con mucho gusto porque ella, así le demostraba yo mi gratitud a mi abuela. Y así fue ya mi vida, ya fue diferente porque yo ya me habían reconocido como de la familia y yo me sentía contenta. Y mi mamá al principio no quería porque decía que como cuando estaba pequeña no me habían arrimado, pero que ahora ya estaba grande ya me podían poner a lavar vasijas, pero nunca me pusieron a lavar vasijas a mí. A mí me vieron como la familia. Yo ahí fui feliz, ahí ya conocí la felicidad, porque ya me trataron como un ser humano y no como un animal como me trataban allá, donde estaba cuando estaba pequeña. Y esa fue mi vida. En la escuela, mi mamá me puso en la escuela porque ella me miraba a mí como si fuera su princesa. Siempre ella se sacrificaba para vestirme bien, que no me faltaran zapatos. Y mi madre siempre se sacrificó mucho por mí, como era la mayor. Después ella se casó con un señor y tuvo más familia. Pero yo era la consentida de mi mamá. Y pues mi mamá estaba bien orgullosa de mí porque yo me esforzaba por aprender lo mejor. Porque allá en Matehuala, en ese tiempo ya el gobierno había abierto una escuela cerca de mi casa. Y ahí yo era de las más grandes de la clase porque el director era el que tenía la clase más grande. Ahí comencé el 5º y 6º año con el director. Y entonces yo me esforzaba por traer, en ese tiempo la calificación era 100 y mis calificaciones salían, siempre yo me esforzaba en dibujo, en todo, en la lengua nacional, en matemáticas, en todo, en geografía, todo lo que me enseñaban, historia. Yo me esforzaba mucho. Me esforzaba tanto que me desvelaba estudiando hasta medianoche. Y por la gracia de Dios no estoy ciega, porque era un botecito de lámina con una oreja para agarrarse, con petróleo y una mecha de algodón, una mecha como elástico así, era la luz y que echaba más humo que luz. Era tan estudiosa yo que me hice sonámbula, me levantaba dormida. Y allá pues éramos bien pobres, la chimenea era en el piso de tierra y las piedras eran donde se ponía la cazuela y el jarro de la comida. Y entonces lo que hacían, enterraban las brasas para tener lumbre para otro día. Pero mi mamá era muy limpia, siempre fue muy limpia, muy pobres, pero mi mamá era muy limpia. Teníamos piso de tierra en el cuarto donde dormíamos y ella lo alisaba se llamaba criolina, como el paino que se pone blanca al agua, de rodillas ella así ponía el piso, lo ponía bien bonito, lo limpiaba. Y entonces yo me levantaba sonámbula y agarraba un palito y comenzaba a sacar todas las brasas que habían enterrado, yo las sacaba. Pero mi abuela siempre me cuidaba para que no me quemara.
Ya cuando hacía todo eso, me regresaba y me acostaba a dormir otra vez. Después mi madre también, como mi madre le levantaba muy temprano, entraba a las 6 de la mañana a trabajar, se levantaba muy temprano. Y pues dormía poco, especialmente cuando se lavaba su pelo, lo tenía muy largo. Casi no dormía, era poco lo que dormía porque se dormía hasta que se le secaba con el aire afuera su pelo. Y después mi mamá también se hizo sonámbula. Una vez se levantó, antes muy temprano, y se puso las medias y los zapatos, y según ella ya se iba a trabajar. Pero en la casa de nosotros tenían unos puertotas grandotas, unos portones, y todo sin techo, nomás así las puertas. Y la llave estaba de este tamaño, era de fierro, estaba grande la llave, y mi abuela siempre la traía en las barbas del rebozo colgando, mi abuela, la llave. Y mi abuela le echaba, pues teníamos cuando nos acostábamos tenía que echar llave. So que cuando ya llegaba mi mamá que se quería salir, se regresaba y se volvía a acostar. So que las dos eran sonámbulas, fuimos sonámbulas. Bien curioso. Hasta allí. ¿Cuándo comenzó a cantar? En la escuela. En la escuela, sí, a la edad de... En la escuela comencé a cantar a la edad de 14 años. 13, 14 años. Allá en Matehuala, en los días de fiesta, cada escuela presentaba un número. Entonces nos especializábamos en los números que íbamos a presentar. En una ocasión me tocó cantar con otra muchacha y un muchacho nos tocaba la guitarra. Nos llevaban a los teatros a cantar. Cada escuela presentaba un número en el teatro. Y el teatro era muy grande. Era un teatro, yo creo, de cuando los reyes, algo así, porque abajo le llamaban luneta, donde estaba toda la gente importante. Y luego era el palco, la gente donde a veces enseñan en las películas donde están con unos largavistas mirando los actos era el palco. Y luego era galería primera, así, galería segunda y galería tercera. Cuando había esas fiestas, como eran gratis, se llenaba todo el teatro. Así es de que nosotros de la escuela participábamos en ese teatro. El Teatro Manuel José Otón, muy popular ahí en Matehuala, el mejor teatro, que era como para el estilo de los virreyes, bien curioso, muy bonito, muy adornado. En otra ocasión presentamos un drama de México antiguo, México colonial y México independiente. So que cada una de las jóvenes que tomamos parte representábamos una época de la historia. Como yo tenía el pelo muy largo, mi maestro me escogió para que fuera México antiguo y me pusieron una tiara dorada en la cabeza. Y mi maestro le prestó dinero a mi mamá para que me comprara, para que me hicieran el vestido y unas sendos. Me acuerdo que me compraron unas sendos de baqueta, pero mi maestro me las pintó con un color dorado, con una pintura dorada me pintó el maestro mis sendos. Y mi vestido, la costurera me hizo suelto así como lo usaban. Los adornos que iban alrededor de la falda y de acá arriba y de los brazos se llaman grecas, eran como signos de los indios. Entonces, en ese drama, yo me quejaba de los españoles que nos habían venido a robar la riqueza de México y por eso había guerra. Me tocaba hablar de ellos y hablar algunas palabras de los indios, como Tonatiuh, que así le llamaban al sol. En mi drama decía yo, cuando Tonatiuh salía esplendoroso, nosotros nos gozábamos, ¿verdad? Y así, y luego México colonial, ya una muchacha con un vestido blanco, largo, bien bonito. Y que usaban los vestidos las mujeres bien bonitos, colonial.
Y México independiente ya era nomás una muchacha con un vestido regular. Ya cuando, después de la independencia de México. En ese teatro presentaron ese drama. Pero a mí siempre me gustó cantar desde niña. Por eso cuando yo entré a cantar al coro unido, nunca pude aprender las notas. Las notas no me entraban a mí. Porque desde niña yo comencé a cantar lírico. Y así es de que me preguntaban a mí que si yo era soprano. Le decía, no, soy seguidora de soprano. Porque yo cantaba sin nota. Y yo me fijaba en el coro unido, que de tantas veces que practicábamos, yo me aprendía los himnos. Ya no tenía que ver el libro. Ya no tenía que ver el libro. Todos los demás estaban así con el libro. Y el director siempre les decía, no miren el libro, pero mírenme a mí. Enseguida, cuando salí de la escuela tenía 14 años, que era la instrucción primaria. Y entonces mi mamá seguía trabajando. Ganaba 1.75 diario para mantenernos, pero mi abuela le ayudaba mucho. Mi abuela era muy abastecida para la comida. Mi abuela nos hacía muchas cosas muy buenas que nos ayudaban, ¿verdad? No sé si puedo mencionar el atole. Atoles de diferentes clases nos hacía, porque mi abuela era muy lista. Cuando iban las húngaras a Matehuala, vendían vasijas de cobre. Y mi abuela compró un caso grande de cobre, donde hacían los chicharrones de los marranos cuando mataban marrano. En ese caso hacía mi abuela los atoles, hacían los chicharrones y todo lo que tenían que cocinar de marrano. Y pagó 5 pesos mexicanos por ese caso de cobre, mi abuela. Los húngaros se lo vendieron. Era una emoción muy grande, ¿verdad? Y ya salí de la escuela, yo quería ser taquimecanógrafa, porque yo quería ser secretaria, según yo, era mi sueño. Pues mi mamá con mucho sacrificio me puso, allá le dicen colegio, después de que sales de la primaria, hay diferentes lugares, le dicen colegio lo que uno quiera aprender. Cuando yo me metí, me metí de aprender taquimecanografía, cobraban 6 pesos mexicanos por mes y se querían aprender taquimegrafía en inglés, cobraban 12, pero como nosotros éramos pobres, yo nomás en español me conformaba con eso. Y aprendí tanto en 2 meses, la taquigrafía la aprendí bien rápido. La mecanografía también, porque comencé a escribir en la máquina 60 palabras por segundo. Y por minuto más bien. Y así, ¿verdad? En eso a mi mamá la desocupan de su trabajo. No la desocupan, le cortan su raya, su pago a la mitad, nomás la mitad le iban a pagar. Le pagaban unos 75 diarios, después le quitaron la mitad, ya no podía sostenernos. Entonces, una amiga de ella que trabajaba, compañera de ella de trabajo, que trabajaban en un molino de nixtamal. Ella se vino para Monterrey. Yo desde niña, yo siempre soñaba pueblos grandes. Era un sueño que yo tenía. Primero quería saber cómo era Monterrey. Pues esa amiga de mi mamá se vino para Monterrey y le escribió una carta. Había 2 casas ahí en Monterrey que eran doctores, los doctores, el Montfort se apellidaban. Yo no sé de qué raza eran, pero eran muy blancos. Y allí yo, mi mamá y yo nos tuvimos que venir. Nos tuvimos que venir de Matehuala a Monterrey, las dos, a trabajar a Monterrey. Mi mamá, en la misma casa trabajábamos las dos. Mamá limpiaba todo el piso de abajo porque era casa de 2 pisos. Limpiaba ella abajo y yo limpiaba arriba, cuidaba a los niños. Y mamá trabajaba un poco en la cocina porque la patrona era la que cocinaba.
pero mi mamá lavaba la ropa, toda la ropa y la planchaba. Las camisas blancas del doctor de almidón, mi mamá las planchaba. Y mi mamá, en un tallador de cemento, ahí lavaba toda la ropa. Y entonces, así pasó nuestra vida. A mí me pagaban 18 pesos mexicanos por mes. En mi primer pago yo me fui, según yo me iba a comprar un vestido bonito, pero no alcancé. Me compré un vestido corriente con mis 18 pesos. Dije, y entonces yo pensaba, tengo que trabajar todo un mes para comprarme un vestido. Se me comenzó a meter eso en mi mente. En eso se viene una tía, hermana de mamá, para Estados Unidos, y se mete a una fábrica de embotar tomate y ganó $80. En ese tiempo era un dineral, era como decir ahorita $800. Y mi tía nomás juntó dinero y se fue para atrás, para Matehuala. Entonces mi abuela, como ella no escribía, pero mandó escribirme una carta a mi mamá, que nos viniéramos para Estados Unidos, que no estuviéramos regalando nuestro trabajo en Monterrey. Y nos vinimos para Estados Unidos. Como mi tía y mi prima ya habían pasado por el río, en ese tiempo era un señor grande, tenía una canoa de madera pequeña, ahí nos pasó una por una. Y yo tenía mucho miedo porque pasábamos en la noche. Y mi prima era muy valiente, como mi tía no tenía, y como ella ya había pasado con mi tía. Y entonces pasamos por ahí, por el río, y pues estábamos bien temerosas que la migración nos fuera a ver. Y luego vimos en el río como una lancha con una luz, y nos dijo el patero, así le decían al dueño de la lancha, dice, no se preocupe, es un loco americano que anda pescando en la noche. Y así, ¿verdad? Pasamos, y yo ¿Les cobraron por pasar? 5 pesos mexicanos. Allí en Monterrey yo completé los 15 años. Mi mamá, Vicenta, mi prima y yo pasamos por ahí. 3 mujeres. 3 mujeres. Mi papá no quería que nos viniéramos. Nos prometió ponernos un puestecito, pero yo le dije, no, papá, tú tienes tu familia. Ya mi papá para entonces tenía familia, ya se había casado con mi madrastra. Él también se movió para Monterrey. Él también sí se vino para Monterrey. Y también siguió su negocio, también puso un puestecito. Y toda la familia de papá eran de negocio, fueron de negocio. Un hermano mío, el más chico, él trabajó en una fábrica de ropa y él comenzó a comprar máquinas poco a poco, y hasta que llegó a tener su propia fábrica, y hasta la fecha ahorita mi hermano tiene su propia fábrica. Cuando cruzaron el río, ¿a dónde fueron a dar? Fuimos a dar a un lugar que era una tiendita, estaba grandecita, le decían la comisaria, era la hija del señor que nos pasó. Allí llegamos y allí duramos un tiempo. En ese tiempo todavía había guerra, porque yo recuerdo que yo estaba en 4º año cuando como Italia, Japón y Alemania declararon la guerra a Estados Unidos. Yo estaba en 4º año. Hasta teníamos pósters en las paredes. Teníamos propaganda en contra de los alemanes en los pósters. Todavía estaba la guerra cuando pasamos el río. Y entonces ahí estuvimos un tiempo y luego nos movimos para Isdona. Ahí mi mamá comenzó a trabajar también. ¿En qué? ¿En qué? Trabajábamos en la labor las dos, piscando tomate, verduras, de varias cosas que se cosecha, repollo y todo lo que se cosecha en el valle. Y el tomate. ¿Cuánto les pagaban? Pues nos pagaban bien, nomás que no recuerdo cuánto nos pagaban. Y mi mamá me dejaba mi pago para que yo me comprara lo que yo quisiera. Por eso yo me convencí. Bueno, desde que era pobre era presumida, aunque no tenía que presumir, era bien pobre. Porque yo me acuerdo que mamá se sacrificó mucho para comprarme
En mi cumpleaños una vez me compró 2 vestidos nuevos que yo me quería volver loca. Me ponía un vestido y luego me ponía el otro y calcetines y así. Pero antes, cuando fui al colegio, llegué a tener nomás 2 vestidos. Uno me ponía y otro así me cambiaba. Pero ya entonces, ya en Estados Unidos, ya fue, mi vida cambió, fue cambiando. Me vestía muy bien, con el dinero que mi mamá me dejaba. Siempre vivía buscando cómo peinarme porque tenía el pelo bien largo. Y ese es el retrato que tengo ahí. Ese retrato me retraté antes de que me fuera con tu papá. Ya. Pero no me gustó el trabajo de la labor, no estaba impuesta a trabajar en la labor. Yo me creía como que yo no tenía que trabajar en ese trabajo. Especialmente en tiempo de calor, cuando cargas las canastas de tomate y se revienta el tomate, el calorón, los mosquitos, todo. Ay, a mí me chocaba todo eso. Y pronto yo, pues siempre me hacía de un novio donde quiera que estaba. Y entonces yo me enamoré de un muchacho muy simpático. Pero luego me di cuenta que ese muchacho me quiso poner una trampa, que quería que me fuera con él y luego él iba a California a hacer dinero para casarse conmigo. Pero a mí el Señor siempre me puso una mente que me debía de defender, defenderme de los hombres. Y porque yo le agarré miedo a los hombres desde que era niña. Y entonces mi esposo era cargador, o sea que nosotros agarrábamos las zanahorias, por ejemplo, hasta ahí.